Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a trabajar la organización de la Administración General del Estado, regulada en el título 1 de la Ley 40/2015, artículos 54 a 80. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo actúa y se organiza la Administración General del Estado? La Administración General del Estado actúa y se organiza en base a unos principios que ya conocemos. Son los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Constitución, artículo 103.1, a la ley y al derecho. Pero es que además la Ley 40/2015 nos matiza que estos principios pueden ampliarse un poquito más. Principio de descentralización funcional y principio de desconcentración funcional y territorial. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a un pequeño resumen que nos vale como repaso. Descentralización. Como concepto, traspaso de la titularidad de la competencia de una administración pública a otra administración pública distinta. Muy importante esto, distinta porque esa administración pública tiene una personalidad jurídica propia. Cambia completamente la posesión de la competencia, la titularidad de la competencia cambia completamente y se efectúa por ley. Podemos hacer una territorial, una descentralización territorial o una descentralización funcional. La territorial podría ser de la Administración General del Estado por ley a las comunidades autónomas, que se le pasan las competencias, de las comunidades autónomas a las entidades locales o de la Administración General del Estado directamente a las entidades locales. Esa como territorial. La funcional podría pasar unas competencias por ley de la Administración General del Estado a un organismo autónomo o de la Administración General del Estado a una entidad pública empresarial. Como ejemplo, pues el Ministerio de Hacienda y Función Pública puede pasarle las clases pasivas por ley a la MUFACE, que la MUFACE es un organismo autónomo y se encarga de todas las clases pasivas, o de la Administración General del Estado, lo que es el transporte vía ferrocarril a ADIF. ¿Vale? Que es una entidad pública empresarial. Por ley le pasa a ADIF todas las competencias de transporte en ferrocarril. Y con esto ya tendríamos la descentralización de una administración pública a otra administración pública distinta que tiene personalidad jurídica propia. Cambia la titularidad de la competencia y se efectúa por ley. Nos quedamos con esos matices. Porque ahora pasaríamos a la desconcentración. Si la descentralización digamos que es como hacia afuera, la desconcentración podemos entenderla como hacia adentro. Porque es el traspaso de la competencia de una administración pública a otra administración pública, pero jerárquicamente dependiente. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. Desconcentración pero hacia adentro. Cambia también la posesión de la titularidad de la competencia, pero en vez de por ley, la desconcentración se hace por los órganos de gobierno. ¿Vale? Mucho cuidado con esto por no confundirlo con la delegación de competencias o la vocación. Si nos acordamos del artículo 8 de la Ley 40, nos dice que la competencia es irrenunciable. Si nosotros tenemos una competencia, la competencia sí o sí es nuestra. No puedo renunciar a ella, porque me ha caído. Yo puedo delegarla en ciertos momentos, el ejercicio, etcétera, etcétera, pero la competencia sigue siendo mía. O puedo abocarla en casos muy precisos. Pero aquí, ¿qué está ocurriendo con la descentralización o la desconcentración? Que uno es por ley, me quita la competencia y la pasa a otro órgano. O la desconcentración son los propios órganos de gobierno míos los que me quitan la competencia y se la pasan a otro jerárquicamente dependiente. No es que yo quiera, es que me la han quitado. O por ley, descentralización, o por mis órganos de gobierno, desconcentración. Territorial, vamos a ello. Desconcentración territorial, pues de la Administración General de la Administración Central, la Administración General del Estado Central a la territorial, como puede pasarle las competencias a un delegado del gobierno, o de la Administración Central al exterior, que se le pase las competencias a una embajada. Mis órganos de gobierno me quitan la competencia y se la pasan a una delegación del gobierno o a una embajada, a una territorial o a una exterior. La funcional, pues puede ir de los órganos de gobierno, pueden quitar la competencia a un ministro y se la pasan a un secretario de Estado, que es jerárquicamente dependiente, o de un subsecretario, mi ministro, al subsecretario le quita la competencia y se la pasa a su director general, jerárquicamente dependiente. Y con eso nos quedamos con la diferencia. Descentralización de una administración pública a otra administración pública distinta, pero esta tiene personalidad jurídica propia, cambia la titularidad de la competencia y se hace por ley. Y la desconcentración es igual, pero a órganos jerárquicamente dependientes y se hace por los propios órganos de gobierno. Vamos a empezar. Iremos paso a paso conociendo a cada elemento de esta gran familia. El vídeo lo vamos a estructurar de tal manera que por cada órgano vamos a conocer su distribución jerárquica, su rango, su nombramiento y algunas de sus competencias.
Pues sabiendo esto, podemos saber que la Administración General del Estado se divide en organización central, organización territorial y en el exterior. Y este va a ser el esquema sobre el que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Como podéis comprobar, es un esquema completo, pero nosotros vamos a ir paso a paso sobre él. Habéis podido ver que la Administración Central se divide en órganos superiores y órganos directivos, la territorial en directivos y la de exterior también en directivos. Todo esto se corre con un principio de división funcional. Y los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia de un órgano superior o directivo. Así que ya tenemos clara que es la Administración Central, la Administración Territorial y la Administración en el exterior. Central, superior y directivo, territorial y exterior solo directivos. Pero antes de empezar a desgranar más la Administración General del Estado, tenemos que tener claras estas frases del artículo 57. Fijaros, la Administración se organiza en la Presidencia del Gobierno y los ministerios, los que correspondan o los que hagan falta. Pero Presidencia del Gobierno y los ministerios. ¿Cómo se organiza la Administración? Pregunta de examen. En la Presidencia del Gobierno y los ministerios. La determinación del número, su denominación y el ámbito de su competencia de los ministerios y de las secretarías de Estado se hace por Real Decreto del Presidente del Gobierno. O sea, por Real Decreto del Presidente del Gobierno tenemos la determinación, número, denominación y competencia de los ministerios y de las secretarías de Estado. Cuidado también. Y en el artículo 55.6, mucho cuidado con esto porque es importante, nos dice que los órganos superiores de la central y los directivos, todos, tienen la condición de alto cargo. Cuidado, superiores y directivos la condición de alto cargo, salvo los subdirectores, que no tienen la condición de alto cargo. Y mucho cuidado con esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el artículo 87, en el Estatuto Básico de Empleado Público, nos dice que cuando se desempeñan puestos de un rango administrativo de alto cargo, si eres un funcionario de carrera, ¿a qué situación administrativa vas a pasar? Pues vas a pasar a la situación administrativa de servicios especiales. O sea, que si eres un funcionario de carrera y estás ocupando un puesto superior o un puesto directivo por encima del nivel de subdirector general, o sea, de subsecretario o de director general, vas a estar en la situación de servicios especiales. Dicho esto, continuamos. Como primer órgano superior, ¿a quién tenemos? Al ministro. Rango, ministro. Nombramiento, mediante Real Decreto por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. Artículo 12 de la Ley del Gobierno. Condición, alto cargo. Los ministros son los jefes superiores del departamento y jefes superiores directos de los secretarios de Estado. Lo tenemos en el artículo 61. Algunas competencias que tiene el ministro: ejercer la potestad reglamentaria como miembro del gobierno, que es fijar objetivos de su ministerio y aprobar propuestas, nombrar y separar a sus órganos directivos, pistita, resolver conflictos de atribuciones, celebrar contratos, como nos dice el artículo 232 de la Ley de Contratos, resolver recursos administrativos y la lesividad, o imponer, como pregunta de examen, la separación del servicio por falta disciplinaria muy grave. Secretarios de Estado. Segundo órgano superior de la Administración Central de la Administración General del Estado. Me pongo serio. Mucho cuidado con el artículo 58.1 de la Ley 40. Sacar el boli, de subrayar y hacer círculos. Fijaos lo que dice el 58.1. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales, y de ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Vale. Ya veremos cuáles son los obligados, pero es que ahora mismo nosotros vamos a la literalidad de la ley porque en nuestro examen nos van a preguntar así. Entonces yo tengo que tener muy claro que aunque en la vida real normalmente siempre van a existir secretarías de Estado y secretarías generales dentro del ministerio, la ley 40 en su artículo 58.1 me dicen que pueden existir o no. Entonces si yo me encuentro una pregunta de examen que me dice en un ministerio ¿tiene que haber o existirá una Secretaría de Estado? No. Puede existir o no una Secretaría de Estado o una Secretaría General. Vale. Vamos a ello. Secretarios de Estado, potestativos. Rango de Secretario de Estado, superior. Nombramiento por Real Decreto del Consejo de Ministros aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezcan. Artículo 15 de la Ley de Gobierno. Condición: alto cargo.
Competencias, solo algunas. Coordinar y dirigir las direcciones generales que hay bajo su dependencia, nombrar y separar a sus subdirectores generales, también puede contratar con el artículo 232 de la Ley de Contratos, autorización previa para sus organismos autónomos si van a contratar con un valor estimado superior a 900.000 euros, también recursos, conflictos de atribuciones de competencias, etc. Vamos con los órganos directivos. Aquí ya entran en juego las tres administraciones, la central, la territorial y la que está en el exterior. Vamos con detallitos muy importantes. Artículo 62 nos dice que los órganos directivos tienen la siguiente jerarquía, y es muy importante, jerarquía, porque jerarquía tenemos tres: subsecretarios, primero de jerarquía, director general, segundo de jerarquía, y subdirector general, tercero de jerarquía. Eso es el 60, pero es que el artículo 55 nos dice que los órganos directivos se organizan distinto de jerarquía, se organizan de la siguiente manera. Primero, subsecretarios y secretarios generales, segundo, secretarios generales técnicos y directores generales, y tercero, los subdirectores generales. Pues no está tan mal. ¿Podemos hacer paralelismo? Sí, sin ningún problema. Cogemos el artículo 55 y el artículo 60 y vemos que los subsecretarios y los secretarios generales tendrán rango de subsecretario, los secretarios generales técnicos y los directores generales de director general y los subdirectores generales de subdirector. ¿Vale? Y para entendernos mejor también vamos a trabajar de forma horizontal con el exterior y con la territorial, para que nos quede claro qué jerarquía está ocupando cada uno. Pero antes de eso vamos a recordar lo que hemos visto antes. Volviendo al artículo 58, posible pregunta de examen, y es que me interesa mucho remarcarlo. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado, que es órgano superior, y secretarios generales, primero de jerarquía de directivos, secretarios generales con categoría de subsecretarios, y de ellos dependerán los órganos directivos que se les adscriban. Vale, pueden, pero fijaros ahora. Artículo 58.2, muy tajante, también posible pregunta de examen. Los ministerios contarán en todo caso, con una subsecretaría, primero de jerarquía de directivo, y dependiendo de esa subsecretaría, una secretaría general técnica, que es rango de dirección general, segundo de jerarquía de directivo. Por tanto, subsecretarios, rango de subsecretario, nombramiento y separación por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Creación, modificación y supresión de la subsecretaría. Esto ya es para nota, ¿vale? Aquí diferenciamos a la persona del órgano. El nombramiento del subsecretario es por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, pero la subsecretaría, su creación, modificación y extinción por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro a propuesta del Ministerio de Hacienda. ¿Vale? Y aquí tenemos una diferenciación entre persona y órgano. Condición del subsecretario, alto cargo. Competencias, ostentar la representación ordinaria del ministerio y los servicios comunes, el salseo de todo esto. Apoyar a los órganos comunes, o sea, asistir al ministro, desempeñar la jefatura superior de todo el personal, muy importante, y es la competencia de las más fuertes que tiene el subsecretario, y esto que ya sabemos, convocar y resolver pruebas selectivas, concursos, etcétera, cuando le corresponda, y ejercer también la potestad disciplinaria sobre faltas graves y muy graves, salvo la separación del servicio, que ya sabemos que le corresponde al ministro. Vale, pues ahora seguimos hacia la derecha. Habíamos visto que el subsecretario era obligatorio, o sea, sí o sí, en todo caso, tiene que existir un subsecretario, pero hacia la derecha tenemos al secretario general, potestativo, cuando se prevea su existencia. Rango, también de subsecretario, porque lo dice el artículo 60. Los secretarios generales tendrán la categoría de subsecretario. Nombramiento por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Matiz, ¿vale? Creación, modificación y supresión de la subsecretaría, igual, de la Secretaría General, exactamente igual que de la subsecretaría. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, iniciativa del Ministro a propuesta de Hacienda. Condición que tiene el secretario general, alto cargo. Competencias, la dirección general la dirección de sus órganos dependientes y las que se le asignen expresamente por Real Decreto. No creo que sea necesario conocer nada más sobre las competencias de la Secretaría General. Mucho ojo, porque ahora seguimos hacia la derecha. Vamos a pasar de la central a la organización territorial, porque está en la misma línea.
Frases a tener en cuenta en la territorial. Posibles preguntas de examen. ¿Existirá una delegación del gobierno en cada una de las comunidades autónomas? Tendrán su sede en la localidad donde se radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues para tener buenas relaciones entre la administración central y la territorial, o sea, en el mismo sitio. En las comunidades autónomas pluriprovinciales existirá, obligatorio, un subdelegado del gobierno. Luego hablaremos de ellos. Y en las reglas en las que se determine reglamentariamente, habrá un director insular. Entonces, delegados del gobierno en territorial representan al gobierno de la nación en las comunidades autónomas respectivas. Rango de subsecretario. El delegado del gobierno tiene rango de subsecretario porque lo dice el artículo 55.4 y 72.3. Los delegados del gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario. Nombramiento y separación por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Condición: alto cargo. Competencias del delegado del gobierno, reguladas en el artículo 76, están divididas en 5 bloques y tienen bastantes, ¿vale? Dirección y coordinación de la AGE y sus organismos públicos, información de la acción del gobierno e información a los ciudadanos, coordinación y colaboración con las administraciones públicas, control de la legalidad y las políticas públicas. Eso sí, a los delegados del gobierno le corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora bajamos un escalón y volvemos al inicio, como las máquinas de escribir de antes. ¡Plac! ¿Vale? Segundo grado de jerarquía de los órganos directivos, las direcciones generales, que son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Y dentro de ello, ¿a quién tenemos al primero? A los secretarios generales técnicos. O sea, el grado de jerarquía de dirección general, el primero que nos encontramos en la administración central es a los secretarios generales técnicos. Recordamos en el artículo 58.2. Sé que soy muy pesado, pero por si acaso, 58.2. Los ministerios contarán en todo caso con una subsecretaría, que ya la hemos visto, y dependiendo de ella una secretaría general técnica. O sea que trabajan directamente bajo la dependencia del subsecretario. Los secretarios generales técnicos trabajan conforme lo que diga el subsecretario. Rango del secretario general técnico, de director general, porque lo dice el artículo 60 y el artículo 65.2. Los secretarios generales técnicos tienen la categoría de director general. Nombramiento o separación de este secretario general técnico por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Creación, modificación y supresión de la Secretaría General Técnica, pues exactamente igual que lo que hemos visto anteriormente, por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio, a propuesta de Hacienda. Condición que tiene el Secretario General Técnico, alto cargo. Competencia, las propias que tenga un director general, la de los servicios comunes que podemos leer en el artículo 68, y en todo caso las que le pertenezcan como relativas a la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones, entre muchas otras. ¿Vale? No es necesario tampoco entrar aquí. Seguimos, pasamos del secretario general técnico al director general también dentro de la administración central. Director general, rango de director general, nombramiento o separación por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento, y aquí matiz también, o del presidente del gobierno, ¿vale? Artículo 66.2. Creación, modificación y supresión de la dirección general, exactamente igual que todas las anteriores, como ya lo he dicho 1000 veces, no lo voy a repetir más. Condición que tiene el director general, de alto cargo. Competencia que tiene el director general, proponer sus proyectos de la dirección general y alcanzar los objetivos que se les asignen, y las propias de la dirección general o las que les sean delegadas o desconcentradas. Tampoco creo que sea necesario entrar en este tipo de competencias de cara al examen. Una leída bien, pero aprendérselas lo veo un poco fuerte. Ahora, lo que os voy a explicar con pinzas hasta cierto punto, ¿vale? Porque nos vamos a la exterior, ¿vale? A la administración exterior. Y tenemos a los embajadores y a los representantes permanentes de las organizaciones internacionales. Rango que tienen de embajador o de representación permanente no se especifica en ningún sitio. Nombramiento de los embajadores o las representaciones permanentes, pues nos vamos al artículo 63 de la Constitución. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
Y si queremos ver un poco más, nos podemos ir al artículo 4.3 de la Ley 2/2014, que esto ya es pasarse mucho de la raya. El rey acreditará a los jefes de las misiones diplomáticas de España y a sus representantes permanentes ante las organizaciones internacionales, y además recibirá las credenciales de los representantes diplomáticos extranjeros. Pero eso es para saber cómo se nombra a un embajador. ¿Y qué es lo que encontramos en el Boletín Oficial del Estado sobre un nombramiento de un embajador? Pues encontramos simplemente esto. A propuesta de la ministra, en este caso, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de fecha tal, vengo a designar como rey al embajador de España en tal embajada. Eso es lo que hay como el nombramiento de un embajador. Yo lo pongo más o menos en la misma línea que los órganos directivos de segundo de jerarquía, ¿vale? Como director general, pero es que no está en ningún sitio, ¿vale? Condición que también tienen, la de alto cargo, eso sí que lo tenemos claro. Competencias, aquí no entraría en la vida, pero está en el Real Decreto 267 del 2022, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Junto con la Ley 2/2014, pues ya tenéis el funcionamiento de las embajadas y las representaciones permanentes. ¿Vale para nuestro examen? No, para nada. Simplemente saber que dentro de la Administración General del Estado, en la organización exterior, tenemos a los embajadores y a la representación permanente, que son órganos directivos. Hasta ahí. Esto lo extendió yo un poco más porque lo creía conveniente. Bajamos otro escalón en los órganos directivos, nos vamos al tercer rango de jerarquía. Tenemos a los subdirectores generales. Ojito con este nivel, porque aquí ya dejan de ser altos cargos. Y volvemos a recordar el artículo 55.6. Ya sé que me queréis matar por tanto recordatorio, pero es que lo veo tan posible pregunta de examen que no voy a parar. Los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales o asimilados, que son los que vamos a ver ahora. En la Administración Central, ¿a quién tenemos? A los subdirectores generales. Fijaros lo que dice el 58.4. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales. ¿Para qué? Pues para resolución de actividades, objetivos, responsabilidades, etc. Pero hay un pequeño matiz que nos dice: sin perjuicio de lo anterior, las subdirecciones generales podrán adscribirse a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores. O sea que puede ocurrir que una subdirección general no esté adscrita directamente a una dirección general, sino que está adscrita a una subsecretaría, a un secretario de Estado o a un ministerio. Esto como detalle. Como norma general, las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales. Entonces, volviendo, subdirección general, rango de subdirector general, nombramiento y separación, pues por el ministro, por el secretario de Estado, por el subsecretario de Estado, del que dependan. La creación, modificación y supresión de la subdirección como tal, por lo que hemos visto ya un montón de veces, por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro, a propuesta de Hacienda. ¿Condición tiene el de alto cargo? Ya no. No tiene la condición de alto cargo. ¿Competencia del subdirector general? Pues las propias de la subdirección general y la ejecución de proyectos, objetivos o actividades que se les asignen por cualquiera de los órganos de los que dependan. El propio de la dirección general o del superior si está otro. Vale. Y ahora, como si fuese en un ring de boxeo, hacia la derecha y en el otro rincón, también con rango de subdirector general, pero en la administración territorial tenemos al subdelegado del gobierno. Fijaros, en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del gobierno de la respectiva comunidad autónoma existirá un subdelegado del gobierno con nivel de subdirector general. Así que vamos, subdelegado del gobierno, rango subdirector general, nombramiento y separación por Real Decreto, por el delegado del gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. Condición, tampoco tiene la de alto cargo porque es un subdelegado del gobierno con un rango de subdirector general. Competencias, comunicación, colaboración y cooperación con la comunidad autónoma y la entidad local, y dirigir y coordinar también la protección civil en la provincia, etcétera, etcétera. Vale, pues hasta este punto terminamos los órganos directivos. Hemos visto los superiores, ministros, secretarios de Estado, y hemos visto los directivos, subsecretarios, directores generales y subdirectores generales. Pero la administración pública no solo funciona con órganos superiores y directivos, hay muchos más. Hay otros órganos que tienen la condición de un nivel inferior a subdirección general. Y muy importante la palabra de órganos, porque eso significa que tienen nombre propio, ¿vale? Los órganos con nivel inferior a subdirección general, y por si acaso, aunque lo veo difícil, lo pueden preguntar al examen, se crean, modifican y suprimen a iniciativa del ministerio interesado a propuesta de Hacienda.
Ejemplo de estos órganos inferiores a subdirección general, pues un departamento, una comisión, una oficina, etc. Vale. Por último, y por debajo de todos ellos, y que no tienen la condición de órgano, muy importante, están las unidades administrativas, lo que conocemos vulgarmente como los currantes, ¿vale? Esto no tiene la condición de órgano. Unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de la Administración General del Estado. Pueden existir unidades complejas que agrupen dos o más unidades menores. La diferencia que se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de los puestos de trabajo. Y aquí sí, aquí ya hemos puesto fin al vídeo. Hemos visto los superiores y los directivos, así que como resumen, vamos a ello. Organización de la Administración General del Estado, central, territorial y en el exterior. Los superiores solo en el central, ministros y secretarios de Estado. Directivos, por jerarquía, en el central, los subsecretarios y los secretarios generales, alto cargo. Directores generales y secretarios generales técnicos, alto cargo. Subdirectores generales, ya no son alto cargo. En la territorial, delegado del gobierno, categoría de subsecretario. Subdelegado del gobierno, categoría de subdirector general. Y en el exterior, embajadores y las representaciones permanentes de las organizaciones internacionales. Por debajo de toda esta administración de los órganos superiores y directivos tenemos a los órganos con rango inferior a la subdirección general. Y más abajo aún tenemos a las unidades administrativas, que son los elementos organizativos básicos de la Administración General del Estado. Pues ahora sí, ya podemos poner fin al vídeo y a la organización de la Administración General del Estado. Espero que este vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Como siempre, muchas gracias por ver los vídeos, ¿vale? Y por vuestro tiempo con los anuncios. A los que dais soporte a este proyecto a través de Patreon, en breve os cuelgo un resumen con lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.